Como dijo Enzo recién, un reconocimiento a todos los que construyeron esto en los 60 años, particularmente a todos aquellos que mantuvieron el barco en el agua en los tiempos difíciles que todas estas instituciones han pasado en algún momento. Tuve la suerte de haber estado junto con ustedes en los 50 años. Seguramente la Unión Rural de Flores va a tener 60, 70, 100. Es un poquito menos probable que yo pueda acompañarlos en todos esos cambios de década, pero realmente un gusto estar hoy. Les agradezco mucho la posibilidad de compartir con ustedes un espacio de tiempo. La presentación en sí la planteamos como los desafíos que tienen hoy los sistemas agrícolas a partir de la realidad que leemos nosotros de lo que ha pasado con los sistemas agrícolas del Uruguay en los cambios que se implementaron en los últimos años. Eso fue tema de discusión hace 10 años, en los cuales la discusión estaba en si era posible instrumentar esquemas agrícolas sostenibles en el Uruguay, y discutimos sobre alternativas para hacerlos. Y pusimos el énfasis en aquellas cosas que pensábamos que debían cumplirse para que realmente pudiéramos implementar esquemas de producción sostenibles en el tiempo. Y bueno, hoy después de 15 años más o menos de crecimiento agrícola, la realidad muestra algunos problemas que son más o menos, que fueron más o menos predecibles, pero que bueno, en la implementación de los sistemas agrícolas fuimos generando y hoy tenemos como problemas principales y por tanto desafíos principales para los próximos años. El crecimiento agrícola del periodo 2002, que fue más o menos el inicio de toda la fase agrícola creciente en el Uruguay, al periodo 2012, nosotros lo planteamos como un crecimiento agrícola que condicionó su sustentabilidad por la forma en que se implementó el sistema. La idea nuestra de cómo debía implementarse un sistema de producción agrícola, que lo discutimos muchísimo y que seguramente todos estamos más o menos de acuerdo en cómo hacerlo, quedó condicionada por el marco de referencia económica, por las relaciones de precios, por las estructuras de producción y por aquella necesidad de capitalizar una ventaja o una oportunidad de cambiar la situación económica del sector. Pero claramente cuestionó la sostenibilidad o dejó en el camino la posibilidad de mantener un esquema sostenible en el tiempo, y por tanto los desafíos que tenemos hoy es replantear las estrategias de producción para resolver dos tipos de problemas. Los problemas viejos, los que siempre discutimos, los que discutimos hace 10 años, hace 15 años, y se discutían cuando yo estudiaba agronomía, y los discutía con mi padre antes de entrar a la agronomía, y problemas nuevos, que son problemas que seguramente no tuvimos en cuenta en un Uruguay relativamente quieto en cuanto a la intensidad de producción, y que por tanto los problemas eran más o menos siempre lo mismo y no surgían demasiado problemas importantes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de viejos problemas? Bueno, en principio, como principal problema de sostenibilidad de la producción agropecuaria y de la agrícola en particular en el Uruguay, es mantener el suelo en el lugar donde tiene que estar, reducir la erosión del suelo, reducir el riesgo de erosión del suelo. Y acá lo que mostramos es un relevamiento de predios realizados al 2012, y lo que se muestra es una curva acumulada de porcentaje de situaciones en las que estamos con problemas de erosión en el 2012. Y podemos decir que en el 40% de los predios estaban con problemas de erosión por arriba de lo que nosotros entendíamos o de lo que está establecido como los niveles de tolerancia para que los sistemas se mantengan con sostenibilidad. El reconocimiento de este problema llevó a justificar claramente la necesidad de implementar, perdón, ando enredado con el equipo la necesidad de implementar los planes de uso y manejo de suelos que hoy son obligatorios como política
de desarrollo agropecuario y que buscan fundamentalmente controlar este problema que en cierta manera el mercado había generado un espacio, un ambiente favorable para que se manifestara, a pesar de que todos somos conscientes de que esto es un problema realmente importante. Asociado a esto, también en los relevamientos de predios comerciales, esto básicamente está construido a partir de registros de predios del movimiento CREA, lo que podemos ver es que la mayoría de los sistemas agrícolas tienen balances de carbono negativo. Quiere decir, se está gastando o se gastó en el periodo más materia orgánica del suelo que la que construimos en el periodo. Eso supone que mucha de la productividad que tuvimos en estos años la hicimos a costa de lo que teníamos acumulado en el suelo. Esto es un concepto que todos manejamos. Cuando alguien compra un campo que vale 5 y al lado hay otro campo que vale 1, está comprando la calidad del recurso. Bueno, esa calidad del recurso la usamos durante 10 o 12 años utilizando fertilidad a una tasa mayor que la de recomponer esa fertilidad. Y por tanto teníamos al menos 50% de las situaciones con balances negativos de fertilidad en el suelo. Quiere decir, degradando el suelo y por tanto eso genera una serie de problemas. Entonces los viejos problemas hacen referencia a las pérdidas de suelo por erosión, a la pérdida de fertilidad y a la degradación física del suelo, impactan en el resultado del sistema productivo, no solo hoy, sino empiezan a impactar hacia adelante a lo que podemos generar como capacidad productiva, y como desafío es que estos problemas no se resuelven afuera del predio, se resuelven adentro del predio. Recién en la presentación tuya hacía referencia a discutir globalmente las ventajas que como país tenemos en la oportunidad de utilizar nuestra capacidad de producir para vender en los mejores mercados y a los mejores precios. Concepto con el cual claramente estamos todos de acuerdo. Pero ese concepto general se puede satisfacer únicamente si cada una de las empresas atiende su establecimiento, se construye con la suma de lo que hacemos cada uno de nosotros. La globalidad no es una sola producción, es la suma de cada establecimiento. Los problemas que hay dentro de los predios se resuelven adentro de los predios. Obviamente que afuera hay un marco de referencia que condiciona, pero nosotros podemos resolver esos problemas dentro del predio. ¿Cuáles son los nuevos problemas? Aquellos de los cuales no hablábamos hace 10 años y quizás hasta ni siquiera los tuvimos en cuenta cuando implementamos el nuevo sistema. Y bueno, es un poco para poner en marco lo que está sucediendo, el impacto de la producción o del cambio productivo en el Uruguay hoy está en los diarios, está en la televisión, está en la radio, está en la sociedad en su conjunto, y se hace mucho énfasis en que el camino que recorrimos en la intensificación de la producción ha tenido altos costos ambientales. Y esto básicamente lo que ha hecho es que empezó a haber o hay una visión negativa, o por lo menos muy crítica de la sociedad hacia el sector agropecuario. Y sobre ese aspecto tenemos dos alternativas. Decimos que no existe el problema y lo negamos, o vemos realmente si existe el problema y actuamos para mitigarlo. Pero hoy es un problema emergente de los sistemas de producción, nuevo porque no es una novedad en el mundo, pero sí es nuevo para el Uruguay. Por tanto, los nuevos problemas hoy refieren a impactos ambientales que no se dan dentro del predio, se dan fuera del sitio. Nosotros generamos el problema dentro del predio, pero generamos el problema fuera del predio y por eso la sociedad nos mira. Y básicamente lo que tiene que ver es con los nutrientes, con el uso de agroquímicos, y no resultan en este caso de lo que hace cada uno, sino que resulta del conjunto de los predios. La suma de lo que hace cada uno se colecta en un río. Y ahí es donde se genera el problema, pero ahí sí es el conjunto, ya no hay cada uno de manera independiente generando el problema. Pero como es la suma de cada uno, también se resuelven con acción dentro del predio. De la suma de cada uno, haciendo lo mejor posible y controlando los problemas, tenemos la solución posible para el conjunto. Para resolver los problemas, los viejos y los nuevos, lo primero que tenemos que saber es conocer el problema,
reconocer el problema y tratar de entender las causas que generan ese problema. Y hoy vamos a conversar un poco sobre este tema de esos dos, de los viejos y de los nuevos. El paradigma sobre el cual se desarrolló el crecimiento agrícola del Uruguay y de la región, quiere decir la idea central sobre la cual se desarrolló la agricultura en el Mercosur, por decirlo de alguna manera, fue que la intensificación agrícola es igual a agricultura continua. Y claramente cuando uno hace agricultura continua, produce más grano que cuando hace agricultura rotando con pasturas, porque produce el 100% del tiempo, durante todo el tiempo, un solo producto que es agrícola. Y en un sistema agrícola-ganadera, la mitad del tiempo produce pasto y la mitad del tiempo produce grano. Por tanto, la intensificación fue igual a pasar a un sistema de agricultura continua. La agricultura continua, el paradigma de la agricultura continua tuvo dos palabras: siembra directa, sin labranza, trabajar sin laboreo, más rotación de cultivo equilibrada. Estas dos palabras conjugadas no deberían impactar negativamente, e incluso se planteaba, mejorarían el contenido de carbono del suelo, la fertilidad del suelo y las propiedades físicas. Ese es el paradigma sobre el cual hicimos lo que hicimos. No laborear más rotar cultivos no podía generar el problema que estamos discutiendo que tenemos hoy. Y si nosotros teníamos este esquema de no degradación, todo el nitrógeno, la fertilidad que ponían las pasturas en los esquemas tradicionales podía ser resuelto cambiando la estrategia de fertilización. Cambiábamos la forma de ingreso de los nutrientes al predio. Este es el esquema conceptual sobre el cual se podía hacer el cambio que hicimos. Estas dos palabras, siembra directa más rotación de cultivo, son importantes en el esquema de agricultura continua, son el paradigma de la agricultura continua, básicamente porque el nivel de fertilidad del suelo, la materia orgánica, resulta de un balance de entradas de materia orgánica y de salidas de materia orgánica. Ese balance que decimos que en el 50% de los predios es negativo, dice las salidas son mayores que las entradas. ¿Quién define las salidas? Una de las palabras que estábamos hablando, la siembra directa, la que está acá. Esta define las salidas por erosión y las salidas por gasto de materia orgánica. Nosotros armamos un esquema de agricultura continua sin labranza. Por tanto, empezamos a controlar las salidas. Ahora veamos quiénes definen las entradas. Las entradas las define el cultivo, el rendimiento, el cultivo por año, la productividad. ¿Y cuál es la palabra que está detrás de eso? La rotación. Y acá están las dos palabras que eran central para desarrollar un esquema de agricultura continua. ¿De acuerdo? Si nosotros entendemos de que acá están las cosas y el balance es negativo, quiere decir que las salidas son mayores que las entradas y que la variable que implementamos para controlar las salidas está bien, pero la entrada no fue suficiente. Agricultura continua, entonces, labranza más cultivos en rotación, no necesitan pasturas para recuperar propiedades físicas y químicas, si no degradan, pero tienen que cumplirse esto. ¿Qué parte se cumplió? Siembra sin laboreo, más del 70% de la agricultura del Mercosur se realiza sin labranza, y en el Uruguay más del 90% de la agricultura se realizaba sin labranza en el año 2011. O sea que desde ese punto de vista está bien implementada. ¿Y la rotación de cultivos? ¿La implementamos bien? ¿La hicimos bien? ¿Pensamos en controlar la entrada? El escenario actual, entonces, es hay pérdidas en la calidad del suelo. Si hay pérdidas de la calidad del suelo, va a haber reducción en la producción. Si hay reducción en la producción, hay reducción en la entrada. Y este círculo, el primer año no pasa nada. El segundo año suma un poquito. El tercer año suma un poquito. En el año 15 sumamos un montón de pérdidas pequeñas que se van trasladando en el tiempo. Por tanto, es un proceso gradual que se acumula y como tal empieza a cumplir un círculo que se transforma en un círculo negativo. Y por tanto, al principio no nos dimos cuenta del problema y hoy estamos empezando a ver el problema. El escenario entonces actual, hoy, cuestiona la sostenibilidad del cambio implementado en la región, porque implementó nada más que una de las dos palabras, la otra no la implementó.
¿Hay impacto hoy en la producción? ¿Ya podemos medir de que esta pérdida se transfiere en impacto en la productividad de los cultivos? Bueno, en esta figura, acá aparecen los años de agricultura después de la última pastura de cada predio. El año 1 significa el primer cultivo después de pastura y acá 10 años después de haber salido de la fase pastura. Y acá es una cosa media complicada, pero yo la resumimos como años buenos y años malos. Y lo que aparece adentro es el rendimiento de trigo, expresado en toneladas o en miles de kilos, 6.000 kilos, 5.500, 5.000, 4.500, 4.000. ¿Qué es lo que vemos acá? Que en los años buenos, en los años de primavera frescas, soleadas, relativamente secas, los rendimientos son mayores a 5.500 kilos o pueden lograrse mayores a 5.500 kilos sin relación con la agricultura, con los años de agricultura. Pero cuando venimos a los años malos, cuando llueve mucho, cuando no hay buenas condiciones para producir cultivos de invierno, en la medida que el año viene siendo cada vez peor, los rendimientos máximos que logramos se reducen con los años de agricultura. Quiere decir que estamos pagando en productividad del cultivo de trigo los años de agricultura, fundamentalmente en los años malos. En los años buenos todavía no nos damos cuenta demasiado del problema. Quiere decir que si nosotros modificamos el rendimiento en función del aumento de los años de agricultura, lo que estamos haciendo es aumentando el riesgo de producción en los años, particularmente en los años malos. Y si no tenemos con quién compararnos, si al lado de una chacra de 10 años de agricultura no tenemos una chacra que venga rotando con pradera, el mal rendimiento le echamos la culpa al año. Ahora, si tenemos cómo compararnos, y miramos al lado a alguien que tiene una situación sobre pradera, entonces decimos, ah, sí, el año es malo, pero a este le va mejor. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Como todos hicimos lo mismo, no tenemos con quién compararnos. Ni siquiera nos damos cuenta del problema. Nos damos cuenta cuando realmente logramos armar alguna estrategia para cuantificarlo. ¿Qué otro aspecto estuvo escondido detrás de este cambio? Disculpen que se me quedó en inglés Esto dice años de agricultura después de la pastura y esto dice cantidad de nitrógeno agregado al cultivo de trigo. Y ustedes ven cómo se va subiendo. Estas líneas que están acá muestran la variabilidad de los predios, pero cómo va subiendo. La relación esta muestra de que hay que agregar cada vez más nitrógeno por cada año de agricultura continua. Hay que fertilizar más para lograr el mismo rendimiento. Y cuando lo miramos en términos de cantidades adicionales, son muy pocas. Son 20, 30, o sea, son 4 o 5 kilos de nitrógeno más por cada año. No se mira eso. Ahora, cuando tomamos 10 años son 40. Y 40 kilos de nitrógeno son 100 kilos de urea. O sea que estamos agregando 100 kilos más de urea hoy para sacar el mismo rendimiento que hace 10 años. Y si miramos comparando el sistema que teníamos hace 15 años, que lo podemos tomar como rotación cultivos-pasturas, cuántos kilos de trigo teníamos por cada kilo de fertilizante que agregábamos, y tomamos cuál es la situación dominante de agricultura continua dominada por soja, nosotros estamos agregando hoy 87, casi 90 kilos más de nitrógeno en el sistema actual que lo que hacíamos antes, y teníamos 45 kilos de nitrógeno por cada kilos de trigo por cada kilo de nitrógeno que agregábamos y hoy estamos en 30, quiere decir nos está costando cada vez más la tonelada que estamos produciendo. ¿Por qué se genera esta respuesta? ¿Quién es el responsable de esta respuesta negativa? Bueno, acá lo que mostramos es para chacras de 1 a 3 años después de pastura, de 4 a 6 y de 7 a 10, o sea, las chacras con más años de agricultura sin labranza, en siembra directa, cómo se fue cayendo el aporte de nitrógeno desde el suelo. Esto que dice potencial de mineralización de nitrógeno es cuánto nitrógeno libera el suelo en el año. Bueno, cada vez el suelo aporta menos nitrógeno y por eso tenemos que fertilizar más. Y por eso nos gastamos la fertilidad en este periodo. Y esto que dice infiltración, la infiltración se redujo a la mitad. Quiere decir que los 100 milímetros que llovieron en estos 2 días pasados, de ese total de lluvia, en las chacras con más años de agricultura implementadas como las hicimos, entra la mitad del agua de la que podía entrar
en los esquemas agrícolas que teníamos antes. Quiere decir que cambiamos la eficiencia de uso del agua. Por tanto, llueven 100 milímetros y nos empezamos a enterar cada vez antes de que el suelo tiene poca agua y de que necesitamos que llueva más seguido y de que cuando llueve muy fuerte la mayoría del agua escurre y se generan grandes problemas de inundación y de arrastre de suelo, de arrastre de rastrojos, y eso lo hemos visto todos en el campo. Si en lugar de mirarlo en trigo lo miramos en soja, esto es un índice de calidad de suelo que va perdiendo calidad de suelo. Miren cómo responde el rendimiento de soja, desde 3.500 hasta 1.500 kilos. Este es el efecto nada más que de haber cambiado la calidad de suelo y muestra claramente de que la degradación es un proceso que es imperceptible año a año, pero que se acumula y se manifiesta en el mediano y en el largo plazo y que por eso es difícil valorarlo cuando uno mira el resultado de cada año. Y la tecnología está tapando parte de ese problema porque fertilizamos cada vez más. Por tanto, la respuesta es implementar un proceso de intensificación sostenible de la producción que requiere un enfoque holístico, no mirar el cultivo, un cultivo, requiere mirar el conjunto del sistema. Y no solo un año, sino muchas estaciones de crecimiento. Décadas hay que mirar para evaluar la sostenibilidad del sistema de producción que nosotros implementamos. Y requiere tomar acciones dentro del predio, no le podemos echar la culpa a nadie. Son las acciones o la forma que nosotros diseñamos el esquema de producción dentro del predio. Requiere acciones para mitigar impactos ambientales afuera del predio, porque hoy nos miran afuera de qué es lo que está pasando, qué es lo que generamos nosotros. Entonces, ¿cómo revertimos el proceso? Si en este esquema nosotros mostramos que en la medida que aumentan los años de agricultura, el rendimiento se va cayendo y que esta caída de rendimiento es el resultado de pérdida en el aporte de nutrientes del suelo, de pérdida en la capacidad de capturar el agua y de pérdida de la condición física del suelo, nosotros tenemos que revertir ese proceso. Y ese proceso hoy hay que hacerlo a partir de un punto que ya no es el bueno. Ya se perdió una parte y hay que recuperar esto. Hay que recuperar la capacidad de suministro de nitrógeno del suelo, hay que recuperar la materia orgánica del suelo, y ese desafío se puede lograr entendiendo el mismo esquema que usamos para definir por qué se creó el problema, por qué se generó el problema. Entonces, habíamos visto hoy que rotación y siembra directa eran la clave del esquema de producción. Y que la rotación lo que define es la cantidad de rastrojos y de raíces que quedan en la chacra y que son la fuente de fertilidad para el futuro. Por tanto, el esquema de siembra directa ya está, no lo podemos, ya está implementado, incluso hasta podríamos decir que está en retroceso. Ya está implementado, ahí ya no tenemos la capacidad de cambio. Nuestra capacidad de cambio va a estar acá arriba, en cambiar la cantidad de rastrojo que dejamos en el campo, la productividad del suelo que queda en el suelo para mantener la fertilidad y cuántas raíces quedan en ese campo para mantener la fertilidad. La agricultura continua reciente, la que pasó, digamos, la historia reciente de la agricultura continua, se desarrolló en sistemas agrícolas muy simples, un solo cultivo, básicamente un solo cultivo, con baja aplicación de insumos, porque la soja requiere pocos insumos, comparado contra lo que habría que agregar si hubiéramos hecho trigo, cebada, maíz. Para empezar, la mayoría del nitrógeno ya viene por otra vía. Y se produjeron, por tanto, capitalizando la fertilidad acumulada en todo el periodo anterior. Se fue usando lo que ya teníamos en el campo. Revertir el proceso implica invertir tiempo para recomponer lo que usamos en estos 15 años. Hay que gastar tiempo para eso. ¿Y dónde generamos ese tiempo? ¿Dónde están esos tiempos? Bueno, cada vez que nosotros vemos esto, cada vez que pasamos por la carretera y vemos una situación como esta, acá lo que hay es pérdida de uso de radiación, de la energía solar. Hay pérdida de la captura y uso de agua. Por tanto, acá hay una oportunidad en espacio y en tiempo para incorporar el nitrógeno y la materia orgánica que perdimos en estos 15 años y que además son la base del problema que estamos discutiendo. Implica además un enorme riesgo de erosión y una muy baja productividad, porque 6 meses en 6 meses en el año no estamos produciendo nada. Por tanto, en la
hay como dos situaciones distintas. Una situación es para aquellos que lograron mantener su establecimiento, su predio, como suelos aún no degradados, que no manifiestan el problema. En esas situaciones, el espacio para incorporar, para recomponer o para mantener la fertilidad se denomina básicamente sembrar cultivos que recuperen o mantengan los servicios que da el suelo y que cubran el suelo, que produzcan la biomasa necesaria para recomponer la fertilidad, que reciclen los nutrientes, que compitan contra las malezas. Eso se llama cultivos de cobertura, y cuando los cultivos de cobertura, que son la base de los planes de uso y manejo del suelo que se implementaron en Uruguay para sistemas dominados por soja, cuando eso sucede y los cultivos de cobertura son gramíneas, nosotros podemos medir que se mantiene la capacidad de aporte de nitrógeno del suelo, que se mantiene la capacidad de aireación del suelo, estos son los poros, los huecos, la estructura física del suelo, y que se mantiene la capacidad de capturar la lluvia del suelo, se mantiene la capacidad de capturar el agua que recibimos gratis para esta fábrica de producir alimento, como llamamos nosotros. Cuando ese tiempo, en lugar de una gramínea, lo ubica una leguminosa, entonces ahí, además de cubrir el suelo, tenemos el ingreso de nitrógeno que no tenemos en un sistema de agricultura como el que hemos implementado, y hay mucho nitrógeno que puede ingresar por esta vía. Acá, en este caso, está medido para la producción de trébol alejandrino, se pueden poner 100 kilos de nitrógeno, son 200 kilos de urea que entran en 6 meses de producción con una leguminosa invernal, en esa ventana de tiempo que durante 15 años desperdiciamos para mantener y recuperar la fertilidad del suelo. Bueno, esto es una fotografía simplemente de un cultivo de cobertura, de arveja. Esta es un maíz sembrado sobre una leguminosa. En este caso, vicia, ustedes ven la diferencia de color. La única diferencia es haber crecido en el invierno una leguminosa. Cuando los suelos ya están degradados, ya perdimos todo lo que teníamos porque nos fue mal, porque implementamos demasiado mal el sistema, el espacio de tiempo para recuperar la fertilidad es bastante más largo. La alternativa de máximo impacto es pasar de agricultura continua a volver a rotar con pasturas. Implica recorrer el camino inverso, implementar estos sistemas de agricultura y ganadería integrados en el tiempo y en el espacio. Acá se mantuvieron muchos esquemas agrícolas ganaderos, pero la agricultura por un lado y la ganadería por otro. Para recuperar fertilidad perdida en situaciones extremas hay que implementarlos integradamente como funcionaban antes. Y esta solución es así en Australia, es así en Argentina, es así en Uruguay, en todos lados sucede lo mismo, la solución es más o menos la misma. La situación actual, entonces, la pérdida de calidad de suelo es claramente un proceso sutil, que es acumulativa, que hizo visible algunas de aquellas cosas que llamábamos costos ocultos, o sea, cosas que nosotros no ponemos en la cuenta de la agricultura, pero que usamos para producir. Al menos dos componentes operan como limitantes del rendimiento, la pérdida de nutrientes y la pérdida de propiedades físicas. Los nutrientes implica fertilizar más, se compra la solución. La pérdida de propiedades físicas es bastante más problemática de resolverlo, lo controla la rotación con pasturas o con cultivos, pero la rotación, si no, no hay forma, no hay cómo controlar, no hay cómo comprar propiedades físicas. Y los problemas nuevos, que requieren acciones para mitigar impactos ambientales extra predio, también son problemas nuevos, pero también se resuelven dentro del predio. Y acá lo que ponemos es capaz que el problema de mayor impacto, de mayor discusión en la prensa, o uno de los dos mayores, el de agroquímico o el de fertilización. Acá lo que vemos son para situaciones con laboreo y no laboreo, con fertilización con fósforo, sin fertilización con fósforo o con fertilización con fósforo. Y acá aparecen los kilos de fósforo que salen con el agua que escurre por arriba del suelo en un sistema y otro. Y claramente los sistemas de agricultura continua que localizan la fertilización arriba, pierden más fósforo en el agua que escurren. Y reconocer esto es importante porque implica cambiar la estrategia de fertilización, la forma, los momentos, la localización. Nada más que mirando el rendimiento del cultivo, nosotros fertilizamos al voleo. Cuando miramos los problemas que eso genera, tenemos que cambiar la estrategia de fertilización. Los desafíos, entonces, el principal desafío de la agricultura
cuando se hace como fase agrícolas muy largas, siempre fue el control de la erosión del suelo y mantener la fertilidad. Esto siempre fue así. El crecimiento en superficie de los últimos 15 años, que implicó pasar de 200.000 a más de 1 millón de hectáreas, más de 1,5 millones de hectáreas agrícolas, puso en evidencia los nuevos problemas relacionados con el uso de herbicidas, de insecticidas, de los fertilizantes, que impactan fuera del sitio y que se vuelven relevantes porque hay 1,5 millones de hectáreas sumando al problema. Es necesario implementar buenas prácticas agrícolas, que es nada más que hacer las cosas bien. Lo que sabemos que hay que hacer, hacerlo. Y las novedades implica que es un proceso de mejora continua, que ese proceso de mejora continua implica que cada conocimiento nuevo o cada problema nuevo requiere una acción nueva y que no es algo estático y que lo que sabemos hoy seguramente mañana pueda ser nuevamente cuestionado. El diseño de la rotación es la base de la organización de sistemas de producción de agricultura continua. Muchas gracias por la atención, era más o menos lo que quería plantearles. Lo que hacemos es lo que cosechamos y somos responsables de lo que hacemos. Sabemos muchos de los problemas que tenemos, sabemos las soluciones, por tanto tenemos que implementarlas. Muchas gracias y feliz cumpleaños.